15ª Convención Científica Internacional, Universidad Técnica de Manabí 2021. Somos ciencia, somos investigación, somos UTM. A continuación, me permito darle una cordial bienvenida al doctor Manuel Ramón González Herrera. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en México. Profesor y miembro del núcleo académico básico del doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión Turística de la Universidad en mención. Profesor del Máster Universitario Management y Gestión del Cambio, mención en Dirección de Empresas de Turismo, y del doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá, en Madrid, España. Es doctor en Ciencias Geográficas, especialista en Turismo, máster en Gestión de Destinos Turísticos, máster en Gestión Turística, máster en Educación, especialidad en Planes y Modelos de Negocios. Tiene una experiencia de 38 años en la docencia universitaria e investigación en temas como geografía del turismo, paisajes, medio ambiente y sustentabilidad. Asimismo, planificación y gestión turística en países como España, Cuba, Perú, México, Chile, Brasil, Nicaragua, Canadá y Estados Unidos. Participación en 45 proyectos de investigación y más de 20 consultorías relacionadas con la línea de investigación gestión sostenible del turismo, así como de 21 estancias académicas y de investigación. Su conferencia magistral se titula Overtourism, o sobre turismo, como una amenaza a la sostenibilidad para los destinos turísticos patrimoniales. Bienvenido, doctor. Puede dar inicio a su conferencia. Habilite su micrófono. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Un gusto poder compartir en la mañana de hoy. Ya casi para mí ya es la tarde, pero bueno, igual un agradecimiento muy grande a los organizadores del evento, a todos los que están presentes, y me van a perdonar, pero un grandísimo abrazo para María Rosa, que hace tanto tiempo que no nos vemos, pero nos seguimos queriendo igual. Bueno, pues nada, voy a compartir mi pantalla y como parte de la misma, ya se había bueno, pues presentado el tema, y comentarles que el tema que hoy voy a abordar con ustedes es justamente el overtourism como amenaza para la sostenibilidad de los destinos turísticos patrimoniales. El objetivo fundamental de mi intervención va a estar orientado a reflexionar sobre los enfoques actuales y algunas experiencias de aprendizaje que pueden servir de base a la gestión estratégica del overtourism en los destinos turísticos patrimoniales, específicamente aquí en nuestro territorio, en América Latina, con el fin de minimizar los impactos adversos. Pudiéramos preguntarnos, bueno, overtourism en tiempo de pandemia, cuando muchos destinos previamente desafiados por el sobreturismo y de repente se enfrentan al no turismo. Bueno, pues sí, porque es el momento oportuno para no quedarnos con los brazos cruzados, es el momento oportuno para entonces comenzar a proyectar el nuevo turismo y comenzar a proyectar las nuevas actuaciones. Como antecedentes, quisiera primeramente señalar que, como todos conocemos, el turismo es clave para las comunidades locales y para la conservación del patrimonio. Que el turismo cultural en particular es crucial para brindar una estabilidad social y una identidad a las comunidades anfitrionas. Que el vínculo entre la cultura y el turismo en el proceso de desarrollo sostenible es vital para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y que el vínculo entre la cultura y el turismo es innegable. Según estudios que se habían realizado prepandemia, evidentemente, ya el 37% del turismo mundial tenía motivaciones culturales. Si tomamos en consideración estos antecedentes, nos estamos dando cuenta que estamos en presencia de una de las actividades más importantes del mundo y evidentemente una de las actividades más afectadas
por esta pandemia. ¿Cómo era el turismo? Vamos a verlo pensando un poco en los escenarios. ¿Cómo era el turismo antes de la pandemia? Bueno, en el año 50 se recibían 25 millones de turistas internacionales. En el año 2018 ya se recibían 56 veces más turistas, por tanto se alcanzaron 1.400 millones. En 2019, 1.500 millones de llegadas internacionales, o sea, un 4% más que 2018. Hubo 10 años consecutivos de crecimiento, pero ¿qué pasó? Esto antes de que ocurriera la pandemia, había una proyección de que en el año 2020 íbamos a crecer entre el 3 y el 4% con respecto al 2019, tomando en cuenta sobre todo los eventos deportivos y culturales, tales como los Juegos Olímpicos de Tokio y la Expo 2020 de Dubái, que sin lugar a duda atraerían un flujo importante. Pero ¿qué ocurrió? Lo que todos hemos padecido, lo que todos hemos sufrido y lo que todos estamos en estos momentos todavía experimentando, el impacto de la pandemia COVID-19. ¿Qué escenario nos caracteriza hoy en día? Bueno, pues estamos en presencia de la mayor crisis de la historia del turismo en su segundo año. Y la Organización Mundial del Turismo afirma que la crisis aún está lejos de haber terminado, cosa que es muy importante porque hay muchas personas que evidentemente están asumiendo un posicionamiento incorrecto con respecto a la crisis pandémica en la que nos encontramos. Por tanto, 2020 se convierte en el peor año de la historia del turismo. O sea, se dice fácil, pero duele mucho. Se dice fácil, pero ha afectado de una manera realmente increíble. Hay con este año una caída del 74% del turismo internacional, o sea, 1.000 millones de llegadas internacionales menos. Eso es mucho, eso es demasiado. Eso no había ocurrido con un declive provocado por esta pandemia. Hay una pérdida estimada de 1,3 billones de dólares en ingresos por concepto de exportación y hay pérdidas de entre, que esto es muy doloroso, de entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos, muchos evidentemente entre los que no han podido subsistir, como las pequeñas y la mediana empresa. Aquí vemos lo que ha ocurrido en el mundo. Vemos que en 2019 recibíamos 1.500 millones, o sea, hubo un crecimiento positivo de un 4%, sin embargo en 2020 hubo 381 millones, lo que representó un 74% menos de llegada. Y aunque no lo vamos a analizar detalladamente, de todas formas dejo la presentación para los que quieran y puedan utilizarla, vean cómo en cada uno de los continentes, en cada una de las áreas geográficas, el decrecimiento es también alarmante. Miren la curva, de lo que les dije textualmente, miren la curva, la línea azul, cómo expresa el crecimiento con pequeños momentos de estancamiento del turismo mundial. Y miren de pronto la pendiente que describe esa Q en el año 2020. Esa curva cae de una manera abrupta, nunca antes vista, ante la pandemia del COVID-19. Miren los destinos, cómo los destinos comienzan a cerrar por completo la frontera, y cierre de frontera indica cero turismo. O sea, sin detenernos en cuál destino en particular es o cuál área geográfica como Europa, América, etcétera. Miren en definitiva la trayectoria que describe cada uno de estos áreas en el mercado, lo que indica la problemática en que estamos. Por tanto, hubo un decremento de un 74% de llegadas internacionales, el turismo vuelve a como estábamos en los años 90, o sea que estamos en los niveles de hace 30 años, tanto avance que habíamos tenido, hay pérdidas económicas considerable, y aquí tienen toda una serie de indicadores por si alguien luego quiere reflexionar sobre ellos, de la Organización Mundial del Turismo, lo que implica las pérdidas de llegadas de turistas internacionales y de los empleos y de todo lo asociado al turismo. Ya aquí tenemos una gráfica que nos expresa cómo se está proyectando la recuperación, pero observemos aquí en la parte superior 2020 con esta pendiente, con esta gran caída,
una pequeña recuperación, pero han visto que tampoco es un crecimiento lineal hacia arriba. O sea, nos estamos manteniendo en una plataforma aproximadamente aquí con más y menos casos, y las proyecciones a futuro son relativamente discretas, sobre todo hacia fines de 2021, pero fíjense que no vamos a llegar a fines de 2021 con los niveles que teníamos antes. Se está previendo que por lo menos en 2-3 años. ¿Qué pasa? A pesar de las proyecciones que se habían hecho, las llegadas internacionales volvieron a caer al 83% entre enero y marzo de este año de 2021. Por tanto, esto ha estado condicionado porque se han mantenido las restricciones de viajes, lógicamente por los problemas de la salud y la confianza débil del consumidor. Si lo vemos por área, veamos cómo, por ejemplo, Asia-Pacífico, que era uno de los destinos emergentes más importantes en el mundo, ha tenido un descenso del 94%, Europa del 83%. Esto es muchísimo para Europa, África del 81%, Medio Oriente un 78%, y acá nosotros en las Américas un 71%. Esto nos dice que lo que ha ocurrido, y es la tendencia que tenemos que tener en cuenta los que queremos promover ya turismo dentro de nuestros destinos aquí en América Latina, de que el turismo interno esté recuperándose a un ritmo superior al de los viajes internacionales. O sea, hay que tratar de proyectar estrategias que vayan orientadas justamente con respecto a esta tendencia que se ha presentado. Aquí pueden observar nuevamente en los escenarios proyectados hacia 2024, los más optimistas está esperándose que pudieran estar al nivel del año 2019. Pero evidentemente esto ustedes saben que está condicionado por muchos factores que nos están afectando, como evidentemente, bueno, en primer lugar, la indisciplina de muchas personas que no colaboran, que no contribuyen a la erradicación de la pandemia, y por otra parte, bueno, pues toda una serie de factores económicos, sociales, etcétera, que evidentemente pueden ralentizar este proceso de recuperación. Por tanto, ¿qué pasará en la nueva normalidad post-pandémica? Bueno, pues en la etapa pre-crisis teníamos overtourism. En la etapa de crisis tenemos un momento que prácticamente el turismo se paraliza, el turismo toca fondo, llega a cero. Hay que pensar ahora en la etapa de post-crisis. Ahora bien, nos preguntamos, ¿será un turismo igual al que estábamos acostumbrados? ¿A un turismo masificado? ¿A un sobreturismo? ¿A un turismo irresponsable? ¿A un turismo que no está sustentado en los principios de la responsabilidad y la sostenibilidad? Los destinos volverán a la saturación, al sobreconsumo y al deterioro del patrimonio. ¿Será posible transitar desde modelos tradicionales con un alto fondo de impacto negativo hacia nuevos modelos alternativos de sostenibilidad? Esas tres preguntas son preguntas que tenemos que buscarle solución y tenemos que buscarle problemas. Y de las respuestas que encontremos a esa pregunta en cada contexto, en cada destino, en cada una de las problemáticas en las que hemos estado insertos en este periodo, podremos salir más o menos airosos de la pandemia a la que estamos expuestos. Por tanto, el overtourism se convirtió en una preocupación en la medida que el turismo crecía y crecía y crecía, llevando incluso hasta fomentar una turismofobia, que hay que evitarla también. Si es cierto que hay que evitar el overtourism, hay que evitar también la turismofobia. Y el problema, según muchos autores, incluida la Organización Mundial del Turismo, el problema no es solo el exceso de turismo, y eso nos sirve muy bien a nosotros aquí en América Latina, sino que además del exceso de corresponde a la subgestión, ya que no existe una solución única para todos los destinos. De aquí que haya que trabajar en ese sentido. De cualquier manera, aquí tenemos una definición del concepto de overtourism, que es el impacto localizado del turismo en un momento y un lugar determinado cuando se superan los umbrales de capacidad de carga.
de lo que tanto hablamos, de lo que tanto buscamos y de lo que tanto queremos que nos escuchen para que haya una adecuada relación entre la capacidad de soporte que tienen los sistemas, en este caso presente en cada destino, y las cargas que se le imponen con el desarrollo del turismo. Y ha surgido, hace unos días prácticamente, ha surgido este año prácticamente un concepto al que se le está denominando sobreturismo cultural, y es el hecho de que los sitios históricos, los museos y los lugares están también extremadamente, o estuvieron también extremadamente llenos, y hay que evitar que eso vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque el tipo de turismo, sobre todo en el caso del ámbito del turismo cultural, puede tener efectos muy negativos para los sitios culturales, así como para la población que reside en esos lugares. Miremos aquí para que veamos algunos lugares, digamos, por ejemplo, en el caso del Louvre, miremos acá en la época de pandemia sin turistas y miremoslos en la época anterior que no había turistas. O sea, la cantidad, la saturación en el exceso de turistas en un mismo lugar. Miremos Machu Picchu, que esto es doloroso, la verdad. Miremos Machu Picchu, y los que hemos visitado Machu Picchu sabemos que es verdad que eso es lo que pasa todos los días. E incluso miremos un área natural aquí en Canadá, en uno de los lagos recreativos más importantes, cómo está también sobresaturado el litoral, y eso hay que evitar que vuelva a ocurrir. O sea, no queremos la primera imagen tampoco, o sea, no queremos los destinos vacíos, queremos los destinos con turistas, pero queremos los destinos con turistas responsables, con turistas que sean capaces de identificar el propio impacto negativo que puedan generar en estos destinos. La problemática a la que nos estábamos enfrentando es que el 9% de los turistas internacionales dicen que se han sentido afectados por la saturación del destino, y aproximadamente en los niveles de los 20 y los 20 y tantos % también, que han sentido saturación, o sea, se han sentido en la sensación de saturación. Por ejemplo, en Shanghai el 23%, en Beijing el 21%, en Ámsterdam y Estambul el 19%, en Barcelona, Florencia y Venecia el 18%. O sea, los turistas reconocen sentirse bajo los efectos del overtourism. Y eso queda explicado muy fácilmente en el modelo de proporcionalidad turística, donde ustedes ven que esta línea indica la población residente, esta línea indica la población residente en el destino, cómo va creciendo. Sin embargo, cuando la cantidad de turistas, miren esta otra línea, va creciendo, llega un momento que hay una pérdida de proporcionalidad turística, y por tanto, cuando hay más turistas que población local, hay una proporcionalidad inversa, que es el proceso justo más crítico del overtourism, porque hay más cantidad de personas que de turistas que de residentes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que muestra este gráfico: aparecen comportamientos, digamos, por ejemplo, de áreas de insatisfacción, hay molestia e irritación, hay antagonismo con el turismo. Lo que anteriormente fue maravilla, euforia, satisfacción, ahora, cuando hay más turistas que visitantes, que residentes locales, evidentemente se convierte en un área de desconfort, en un área de insatisfacción, que es lo que caracteriza el overtourism. ¿Cuáles son los factores, en definitiva, entonces, que condicionan la aparición? El sobredimensionamiento exageradísimo del desarrollo, el exceso de turistas sin darle opciones para dispersar los flujos, el comportamiento irresponsable de los turistas que no tienen cultura turística y que se comportan como turistas irresponsables. Muchas veces las municipalidades son inefectivas para darle solución a estos problemas por falta de instrumentos, de políticas, de normativas, y evidentemente los que estamos y conocemos del turismo sabemos que aún hay, especialmente aquí en América Latina, una subgestión turística y una desarticulación con respecto a otras actividades, lo que merma el enfoque holístico que debe tener el tratamiento del turismo. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. Incluso se han buscado indicadores para tratar de cuantificarlo. Por ejemplo, aquí tenemos a McKinsey, por ejemplo, que estableció un ámbito
bueno, es una tabla enorme, pero les pongo este ejemplo para que se den cuenta, un ámbito como por ejemplo la alienación de los residentes. Ahí identificó dos variables, la densidad turística y la intensidad turística, y lo operacionalizó a través del número de visitantes por kilómetros cuadrados y el número de visitantes por residente. Esto se aplicó en la ciudad de Barcelona y dio un mapa completo de la problemática del overtourism. ¿Cuáles son los impactos más importantes del sobreturismo? Bueno, pues los residentes se sienten mal, insatisfechos, frustrados, molestos, con ira. Eso lo he visto en muchísimos destinos, en Valparaíso, eso lo he visto en muchos lugares. Hay una experiencia turística degradada porque yo no encuentro lo que iba buscando. La infraestructura se sobrecarga tanto para los locales como para el visitante. Hay amenaza a la naturaleza y al patrimonio. Hay antagonismo entre visitantes y los propios residentes. Se pierde autenticidad, que es lo que muestra o debe mostrar el turismo. Hay reducción de amenidades, hay reducción de la calidad de vida de los locales, que eso es un gravísimo problema para el desarrollo sostenible. Hay hacinamiento, ruido, estrés, vandalismo, delito, comportamiento inadecuado, 1000 problemas sociales que aparecen a partir del mismo. Esto genera, evidentemente, como les había dicho, vamos a verlo desde diferentes perspectivas. Bueno, pues lo que les comentaba, el impacto en los residentes, sobre todo por la contaminación sonora, por el aumento del alquiler de la residencia que se hace incosteable y el desplazamiento de los comerciantes locales que se tienen que ir ante la imposibilidad de vender. El deterioro de la experiencia turística, sobre todo en largas colas por la gran cantidad de visitantes, la excesiva congestión de los espacios públicos, sobre todo las vías de acceso, los alrededores, los aeropuertos, los centros comerciales, un mayor consumo de los recursos naturales que muchas veces no tienen la capacidad de restituirse a partir de esa sobrecarga. Hay más residuo, más contaminación, hay más concurrencia de visitantes, hay amenaza a la cultura y al patrimonio. ¿Vamos a esperar que ocurra esto en nuestros destinos en América Latina? Pues no, tenemos que trabajar con estrategias para minimizar, en el caso de donde ya había overtourism, y prepararnos para un nuevo turismo en el cual estas cosas no ocurran. Dice además que para la gestión turística, entonces, tenemos que buscar dos conceptos que nos van a ayudar mucho. Todo el que quiera trabajar en este tema, todo el que quiera proyectar, hay que trabajar con la sostenibilidad y con la gobernanza. Y podemos utilizar toda una serie de teorías ya bien probadas, como el caso de la capacidad de carga y el límite de cambio aceptable, o los estudios y evaluación de impacto, el análisis del ciclo de vida del destino, trabajar mucho con la resiliencia que tienen los destinos, porque todos los destinos no son igualmente resilientes, y evidentemente con las experiencias turísticas. Yo había visto aquí algunas de las propuestas también que la Organización Mundial del Turismo hace con respecto al overtourism, pero que son más o menos similares, al igual que las estrategias para combatir el overtourism en dependencia del tiempo, del espacio geográfico, del ajuste de precio, de la regulación de la oferta alojativa o de la limitación de los accesos y actividades que se puedan dar. E igual acá hay otros ejemplos y toda una serie de técnicas que pueden servir para ello. Vamos a verlo, esto que les comento anteriormente en función del tiempo, en el caso de Venecia. Bueno, Venecia todo el mundo conoce que está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial, tiene más de 30 millones de turistas por año, que generan más de 2.500 millones de dólares. O sea, eso es buenísimo. Unos 32.000 pasajeros de crucero diariamente llegan, más otros 465.000 100 excursionistas del día que llegan a la ciudad, lo que hace que se produzca una saturación extraordinaria. Miren uno de los puntos más interesantes de la visita a Venecia, cómo prácticamente no puedes ni ver los atractivos turísticos, ni sentirte a gusto por la concentración de los flujos turísticos en el mismo lugar. Bueno, y este es el mapa de Venecia, donde se ven la zona donde concurren las principales visitantes. ¿Qué problema tiene? Bueno, pues ha habido una reducción tremenda de la población porque la gente se tiene que ir.
Hace 50 años en Venecia vivían 150.000 personas y en estos momentos quedan 53.000 residentes, y cuidado porque eso va en decremento. Ha habido daños causados por el flujo constante de los cruceros, que aquello es horroroso. Hay falta en el sistema de gestión integrado. Se concentran en los lugares icónicos todo el tiempo todos los turistas, o por lo menos en las horas de máxima ocupación. Hay un daño a muy frágiles edificaciones y una sobrecarga de la infraestructura, y hay un impedimento de que la población local se pueda ocupar incluso de sus propios asuntos. Los excursionistas y visitantes de cruceros generan problemas y dejan muy poco en realidad en la ciudad. Los visitantes de Venecia cada año prácticamente ni la mitad prácticamente paga la estancia en la ciudad, sino que evidentemente tienen alojamiento en otro lugar, y esto sigue disminuyendo, y aparecen entonces cosas normales como el problema de la seguridad, el costo de la vida, las inundaciones que se están produciendo, la dificultad para encontrar trabajo fuera del turismo, etcétera. ¿Qué han hecho ellos? Bueno, pues han limitado los cruceros y los lugares de atraque, han hecho o han aplicado sanciones para los infractores turísticos, que tenemos que aprender de esto, porque si ya ellos lo están haciendo, nosotros tenemos que planificarlo con tiempo antes que ocurra en nuestros destinos. Tienen restricciones de acceso, por ejemplo, a la Plaza San Marcos, cobran una tasa turística, aplican el control de la gestión en función del tiempo, tienen una reglamentación para la segregación entre locales y turistas en la temporada alta para no afectar la vida cotidiana, y usan torniquetes para eso. Tienen lugares que hay que reservar con antelación para poder pasar a la ciudad de estacionamiento, si no, no pueden, y las tecnologías para el sobreturismo que se están aplicando. Miren aquí el ejemplo que le ponía de los torniquetes que se pueden ver. El otro caso es Venecia, que registra 1,6 millones de habitantes y tiene más de 30 millones de turistas por año. Miren eso para que vean la desproporción. Hay 75.000 camas de hotel y 50.000 camas en propiedades legales de alquiler turístico, además de las 50.000 camas ilegales. El volumen de negocio turístico es altísimo, entre el 8 y el 9.7 mil millones de euros, y genera entre 96 y 120 mil puestos de trabajo. Todo esto es buenísimo. ¿Por qué entonces dejar que se nos eche a perder? ¿Por qué dejar que se nos convierta en un problema? Es un problema de gestión. Aquí podemos ver que los problemas principales de Barcelona son los pasajeros de crucero, lo mismo que allá. Gastan poco dinero en los lugares de interés turístico, hay una congestión desagradable para los residentes, hay una altísima demanda de alojamiento turístico, las tiendas son reemplazadas por puestos de souvenir, aquellas tiendas tradicionales, típicas, lo cultural, lo autóctono, lo valioso, bueno, pues se sustituye por toda una serie de nuevas infraestructuras para turistas, y ya la población hace manifestaciones ciudadanas contra el overtourism porque no pueden más con esto. ¿Qué han hecho ellos? Ellos han trabajado mucho en el control del alojamiento, en el control de los sitios de más frecuentación turística y en el uso del Big Data para ayudar a la gestión de estos movimientos, y sugieren, bueno, pues mantener los tamaños pequeños en los grupos, utilizar audioguía para evitar el ruido, educar es lo más importante para evitar esos comportamientos irresponsables, la planificación y la preparación de los guías con todo lo que deben saber. Han establecido un programa donde consideran que la gobernanza, la base de conocimiento, lo relativo al marketing del destino, la movilidad y la solución de los problemas del alojamiento, sobre todo ilegal, es lo más importante. Desarrollan entonces toda una serie de tecnologías y en estos momentos se considera que Barcelona es uno de los lugares líderes. El caso de estudio donde yo he estado trabajando es el caso de Alcalá de Henares en Madrid. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, recibe 800.000 visitantes al año, aunque casi el 80% provienen de la misma Comunidad de Madrid, tiene una población nada más de 197.000 y tantos personas en el 2020, pero recibe
esa desproporción en el turismo. Por tanto, Alcalá de Henares es un modelo de desarrollo de turismo que está basado en el turismo cultural con una proporcionalidad de 0,8 millones de visitantes por año, lo que representa casi 4 veces más que la población que tiene la ciudad. Hemos estado trabajando en la transformación digital del destino y buscando acciones, y el caso que les voy a ejemplificar en estos 5 minutos que ya me van quedando es el caso del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares y el recinto amurallado. Aquí es donde hemos estado trabajando. Este es un lugar espectacular. Como vieron anteriormente, fue el origen, la residencia de los arzobispos de Toledo de Alcalá. Aquí fue donde se reunieron los reyes católicos con Cristóbal Colón antes de Cristóbal Colón salir hacia las Américas. O sea, es un lugar que tiene un valor que es inimaginable, tanta cultura y tanto valor que tiene. Pero ¿qué ocurre? El palacio, en parte, toda la parte que está en color malva, se quemó y se mantuvo quemado, no se ha reconstruido. Esta es una maqueta de la apariencia original que pudo haber tenido. Aquí tenemos un panorama del Palacio Arzobispal en los años 1860, la parte azul es la que se ha perdido, y aquí tenemos todo, en esta imagen satelital, tenemos todo el perímetro que guarda el área en particular. Generamos una aplicación para promover la visita ordenada, la visita sustentable o sostenible al lugar, e hicimos también realidad virtual. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos una vista previa del uso de la realidad virtual en el mundo real. Ahí estamos nosotros. Este es uno de los estudiantes con los que estábamos trabajando de allí de la universidad. Y en la derecha tenemos ya la representación de la vista previa de las imágenes desde la perspectiva del usuario, tal como lo vería usando la realidad virtual en esa parte izquierda donde ven todo aún destruido y en ruinas prácticamente, y vemos la reconstrucción. Esta sería la vista previa de la interfaz de usuario para que puedan visitar y conocer toda esta realidad. Igual desarrollamos una vista previa haciendo el uso de la proyección mapping para que se pueda comprender mejor, para que se pueda interactuar, e hicimos un holograma con imágenes de diferentes ángulos para que se pueda recrear completamente en el holograma todo lo que fue el Palacio Arzobispal. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto que les he dicho? En primer lugar, hay que prevenir, no podemos esperar a que llegue, hay que prevenir el overtourism y alcanzar un desarrollo sostenible a través de un esfuerzo compartido entre todos los actores. En segundo, cada caso de overtourism es específico, no se puede generalizar. Lo que pasa en Ecuador no es lo que pasa en Chile y no es lo que pasa en México. Los destinos difieren en correspondencia con la capacidad de resistir ante el overtourism y, de hecho, las características urbanísticas propias. Hay una desigual aceptación entre el turismo por los locales y la diferenciación de la autenticidad o falta de autenticidad por los visitantes. Por tanto, se percibe de manera diferenciada el overtourism. El overtourism es un fenómeno muy complejo de medir y de cuantificar, por tanto hay que desarrollar métodos para trabajarlo. No es apropiado hablar únicamente de saturación en general, sino de sitios que puntualmente muestran saturación, y es a lo que le denominamos los núcleos o focos de saturación. No hay una receta. Cada caso de overtourism merece un estudio individual. En casos incluso no es overtourism, es underinvestment, o sea, no es sobreturismo, es falta de inversión, es falta de gestión. Fíjense cómo nuevos conceptos se asocian con el de overtourism. Hay que conocer muy bien el mercado y dar preferencia a los flujos turísticos que respondan a las características del destino. En casos extremos, tanto el overtourism como el undertourism generan problemas y causan millones de desequilibrios. No cabe duda, y lo hemos comprobado en los 2 años que llevamos trabajando aquí en la Universidad de Alcalá de Madrid, que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son una importante herramienta para la gestión del overtourism y para la transformación digital de los destinos, que es lo que hay que trabajar y es en función de lo cual debemos orientarlo. Y por último, que optimizar las relaciones entre el turismo y el patrimonio cultural.
mediante la implementación de estrategias de gestión sostenible que puedan favorecer un crecimiento optimizado de los espacios turísticos latinoamericanos de espalda al overtourism. Muchísimas gracias y aunque corrí un poquito, creo que terminé en tiempo.